Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, referente al día sábado. Este es el texto que nos presenta San Mateo hoy. Capítulo 12, versículo 12, referente al día sábado. En una ocasión pasaba Jesús en día sábado por unos trigales. Sus discípulos que tenían también hambre, comenzaron a sacar espigas y comerse los granos. Al ver unos fariseos le dijeron: tus discípulos no respetan la ley del día sábado. Sí, Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo el rey David y sus compañeros cuando estaban muertos de hambre? Pues entró a la casa de Dios y comieron los panes sagrados que ni él ni sus compañeros podían comer, sino solamente los sacerdotes. ¿No han leído la ley? Que los sacerdotes trabajen los sábados y tengan pan, y no por eso pecan. Además les dijo: aquí hay uno que es más grande que el templo, y si ustedes entendieran claramente lo que significa, yo no les pido ofrendas, sino que tengan compasión, no habían condenado a esos inocentes. Además, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre los sábados. Saliendo de ese lugar, Jesús llegó a una sinagoga y los judíos. Ahí estaba un hombre que tenía la mano paralizada, y los fariseos le preguntaron: ¿está permitido hacer una curación en día sábado? Esperaban una respuesta para poder acusarlo de algo. Jesús les dijo: supongan que uno de ustedes tiene una oveja y se le cae en un pozo. ¿No van a ir a sacarla porque es en día sábado? ¿Y no vale mucho más un hombre que esa oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. Y extendió la mano y quedó sana como la otra. Los fariseos entonces salieron y se reunieron para ver la manera de acusarlo a él. Jesús, que lo sabía, se alejó mucho más, y lo siguieron, y él sanó a todos, pero les mandaba decir que no se lo dijeran a nadie. Además, se cumplía lo que dice el profeta Isaías: verán a mi siervo y mi elegido, y a él lo quiero, y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la buena nueva a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni los insultará, ni insultará en las plazas.
los ruidos de sus discursos, no quedará la caña hecha trenzas, ni apagará la mecha que todavía ahumea ahora que finalmente haga triunfar la verdad de las naciones. Esperan su Salvador, su salvación, que esperan su salvación. Esta es palabra del Señor. Vemos como aquí el Señor Jesús, los fariseos quieren agarrarlo para tener de qué acusarlo y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no respetan las leyes del día sábado? Pero vemos como el Maestro Jesús les dice: sí, ustedes no han leído lo que hizo el rey David, él y sus compañeros, cuando estaban muertos de hambre. Entraron a la casa del sumo sacerdote y tomaron los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio a él y a sus compañeros. ¿Sí? ¿Qué acaso los sacerdotes no deben trabajar en día sábado para poder comer? Los fariseos se enojaron y le dijeron a Jesús, y Jesús añade esto: ¿a cuál de ustedes, a quién de ustedes, si se le cae una oveja en un pozo en día sábado, no va a ir a sacarla, va a dejar que se muera porque es día sábado? ¿Qué vale más, la oveja o la vida de un hombre? Y en ese lugar había un hombre que tenía la mano totalmente paralizada. Y Jesús, paseando su mirada sobre los maestros de la ley y los fariseos, les dijo: ¿qué está permitido hacer? ¿Qué está permitido hacer? ¿Curar a una persona o dejarla morir? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo esta parábola. Conociendo sus pensamientos, les dijo esta parábola: está permitido hacer el bien. Y lanzando su mano sobre ellos, sí, dijo al hombre de la mano seca: estira tu brazo. Y al instante el hombre estiró su mano, y al instante su mano quedó sana. Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías para ver la manera de hacer morir a Jesús. Pero Jesús, dándose cuenta, se alejó de ellos. Entonces lo seguía una multitud de gente, y entonces Jesús los curó y los sanó a todos por igual. Sí, pero les dijo: vayan y no se lo digan a nadie. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: verán a mi siervo, a mi elegido, él a quien quiero y en el que me complazco. Padre, el Espíritu, Padre del Espíritu sobre él parará y anunciará la buena nueva a las naciones. No peleará con nadie, no gritará, ni se llenará, ni llenará las plazas de ruidos de sus discursos. No quebrará la caña hecha trenzas, ni aplastará la mecha que todavía ahumea. Sí, esta que ahumea hasta que finalmente haya triunfado la verdad de que las naciones esperan su salvación. Vemos como el Señor Jesús no le importa meterse en problemas. A él lo que le importa es hacer la voluntad del Padre, es hacer el bien, es curar a los enfermos que están enfermos, es sanar
a los oprimidos, es sanar a los adoloridos. A Cristo no le importa eso. A Él importa cumplir la misión que el Padre le encargó, le pese a quien le pese y caiga quien caiga. En una ocasión pasó Jesús en día sábado por unos trigales. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a desgranar espigas y a comérselas con sus manos porque estaban muertos de hambre. Pero vemos cómo estos fariseos van y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan las leyes del día sábado? Porque tus discípulos no respetan las leyes del día sábado. Y Jesús les contesta con esta pregunta, ¿sí? Ustedes no han leído en la ley de Moisés, cuando el rey David entró a la casa de Dios en la época del sumo sacerdote y tomó los panes de la ofrenda y que solo pueden comer los sacerdotes, y se las dio de comer a él y sus compañeros para mitigar el hambre. Que los sacerdotes no trabajan en día sábado para que después puedan comer. Ellos se quedaron enojados y buscaban la manera de hacer morir a Jesús. Jesús les dijo: supongan que a alguno de ustedes se le cae una oveja en un barranco, ¿no irá a sacarla porque sea en día sábado? Entonces la dejarán que se muera. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más, la vida de una oveja o la vida de un hombre? Y paseando su mirada sobre ellos, les hace esta pregunta: ¿qué está permitido, hacer el bien o el mal, curar a una persona o dejarla morir? Y Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: estira tu brazo. Y al instante estiró su brazo y su mano quedó sana igual que la otra. En cuanto los maestros de la ley, escribas y fariseos se reunieron para ver de qué forma acusar a Jesús y tener algo de qué echarle la culpa. Jesús lo sabía y se alejó. Muchos lo siguieron a él y sanó y los curó a todos, pero les insistía: no se lo comenten a nadie. Sí, así se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, a quien quiero y en que yo me complazco, Padre de mi espíritu sobre él, para que anuncie la buena nueva a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni juntará, ni llenará las plazas, sino que con sus discursos no quebrará la caña hecha trenzas, ni aplastará la mecha ahumeando, ¿sí? Sino que anunciará el reino de los cielos, para que se cumpla y llegue la salvación a sus naciones. Vemos cómo esta parábola nos enseña que Cristo viene a anunciar el reino de los cielos, pero Jesucristo necesita que usted ponga su voluntad, porque Cristo no viene a llamar a nadie a huevo, no. Él dice: ¿quieres seguirme? Por eso cuando Cristo predicaba, a menudo los maestros de la ley y los fariseos le decían: maestro, eso que estás hablando nos ofendes, lo estás diciendo por nosotros. Pero Cristo les respondía: el que tenga oídos para escuchar, que oiga. Pero vemos esta clase de gentuza como va y le echa en cara a Cristo, ¿sí? ¿Por qué tus discípulos no respetan las leyes del día sábado, sí? Pero ¿cómo iban a respetarla? O sea, yo le digo a usted esto, ¿sí?
Por eso Cristo nos pone de ejemplo. ¿A quién de ustedes, si se le cae una oveja en un pozo en día sábado, no va a ir a sacarla? ¿Va a dejar que se le muera? ¿Y qué vale más, la vida de un hombre o la vida de una oveja? ¿Sí? Vemos cómo Cristo nos pone tantos ejemplos. Quiere decir que si usted va a hacer el bien a alguien, a usted que le valga madre hacer el bien en día domingo, en día sábado. Usted haga el bien, y si lo critican porque ande haciendo el bien, pues que lo critiquen. Como dice por ahí un letrero en las camionetitas viejas que dice por atrás: me critican por ardor, me critican por ardor. Si alguien lo critica, si alguien habla mal de usted porque usted anda haciendo el bien, pues déjelos que lo critiquen, ¿sí? Ni comen ni dejan tragar. Están como los fariseos, ¿sí? ¿Por qué tus discípulos no respetan las leyes del día sábado, sí? Pero ¿cómo iban a respetar las leyes si había necesidad, si tenían hambre, si estaban que se morían de hambre? Y estos se comieron las espigas, se comieron los elotes y se comieron los panes sin levadura, que solo podían comer los sacerdotes. Pero a Cristo le vale madre, ¿sí? Coman y beban hasta que se sacien, coman y beban. Pero van y los critican. Mira, y Cristo les pone de ejemplo a los sacerdotes. ¿Qué acaso los sacerdotes no trabajan en día sábado? Tienen que trabajar para poder comer. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito. Haz el bien aunque sea el día que sea. Tú haz el bien sin mirar a quién. Gracias.